¿Sientes que nadie te entiende o que estás luchando solo contra el mundo? Hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. Lo hacemos no como una clase de matemáticas celestiales, sino como la prueba de que fuiste creado para vivir en familia, con un Dios que es comunidad y que hoy quiere sanar tu soledad profunda. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 31 de mayo, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Primera lectura tomada de Éxodo 34. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado de Daniel capítulo 3. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Segunda lectura tomada de 2 de Corintios capítulo 13, versículos del 11 al 13. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. El pasaje bíblico que nos ocupa hoy es parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, un magistrado judío y fariseo. En este diálogo se establece la dialéctica entre la ley, entendida como una estructura externa de justicia, es decir, si cumples la ley te vuelves justo y alcanzas la salvación, y por otro lado, la gracia, manifestada como una transformación del ser desde el espíritu. Nicodemo representa la búsqueda de Israel que, aunque reconoce en Jesús a un maestro venido de Dios, aún permanece en la noche de la incomprensión espiritual. Por eso dice, fue de noche a visitar a Jesús. El pasaje comienza diciendo: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Esta construcción no indica simplemente que Dios amó mucho al mundo, sino que
el énfasis es sobre la relación del don que le dio. Lo amó hasta el extremo porque le dio a su Hijo único. Se usa el verbo agapao para decir amor. O sea, no es un amor de reciprocidad, sino gratuito. Una donación que no depende de la dignidad de quien lo recibe, sino de la generosidad y de la esencia de Dios. El término mundo es muy importante, pues se refiere tanto a la totalidad de la creación como a toda la humanidad, incluso los que rechazan a Dios y se oponen a Jesucristo. Jesucristo vino para la salvación también de esos que lo rechazan. El término hijo único no quiere decir solamente que Dios tiene un hijo en sentido matemático, numérico, sino indica también único en su género, amado sin igual. Todo esto incluye el término griego monogenes, que es el que se usa aquí. Este término, por tanto, salvaguarda la distinción entre la filiación adoptiva de los creyentes y la filiación ontológica de Jesús. Jesús es el único que posee la plenitud de la naturaleza divina, comunicada por el Padre desde la eternidad. A continuación se dice, la finalidad del don del Padre, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La entrega que el Padre hace del Hijo es total. No solo consiste en enviarlo a la tierra, la encarnación, sino incluso llega a permitir la muerte, y una muerte de cruz, como diría San Pablo. Creer en Jesucristo es la clave para obtener la vida eterna. Ese creer no significa nada más una acción de suposición, como cuando decimos, yo creo tal cosa. Creer, aquí se dice creyendo, o sea, un gerundio, implica una participación activa y continua. Creer en Jesucristo, por lo tanto, no se reduce a esa aceptación mental. No es algo intelectual. Recordemos lo que dice Santiago 2:19. Los demonios también creen y tiemblan. Creer así no lleva a la vida eterna. La fe incluye permanecer en Él, obedecer sus mandamientos, amar como Él amó. Las buenas obras son el fruto de esa fe y un fruto necesario porque es lo que nos va a decir si nosotros creemos o no. La vida eterna, por su parte, no es una prolongación infinita de la vida biológica, sino la participación en la comunión de la vida de Dios, uno y trino. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Esto en realidad no contrasta con las expectativas mesiánicas de los judíos, solo que no es que Jesús sea un juez en sentido tradicional que se sienta en un tribunal y declara a unos inocentes y a otros culpables. Su juicio se le conoce como un juicio de presencia. Hace que se definan los corazones, como cuando solo la presencia de alguien causa o simpatía o repulsión. Es exactamente como le dijo Simeón a María. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
La sola presencia de Jesús trae el juicio, porque se definen los corazones hacia Él o contra Él. Sin embargo, la intención primaria de la misión del Hijo es la salvación. Y ahí entra el papel de la predicación de Jesús para dar una oportunidad a quienes quieran cambiar. Este versículo es fundamental para comprender la voluntad salvífica universal de Dios. Después dice el texto: el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio, por lo tanto, no es solo un evento del final de los tiempos y ante el juez supremo con la posibilidad de ser declarado inocente, sino que es un proceso interior y que comienza desde acá. El veredicto sobre la vida del hombre se produce en el momento exacto de su respuesta ante la luz que es Cristo. Esto no significa tampoco que ya está condenado el que rechaza a Jesucristo, que ya no tiene opción. La validez de esa sentencia que Él mismo se ha declarado durará mientras persista su rechazo a Dios. Mientras esté en vida, tiene la opción de salvarse si reconoce a Jesucristo. El creyente, por el contrario, no entra en ese juicio porque ha pasado de la muerte a la vida al aceptar la verdad de Cristo. El contenido de Juan 3 encuentra su eco litúrgico y teológico en el saludo final de Pablo a los Corintios que hemos escuchado en la segunda lectura. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Esta tríada, gracia, amor y comunión, describe cómo el misterio trinitario afecta la vida del creyente. Pablo sitúa el amor en el Padre, coincidiendo de esta forma con Juan 3:16, como la fuente de la que brota toda iniciativa salvífica. La gracia se asocia al Hijo, quien es el don visible del amor invisible del Padre. Finalmente, la comunión es la obra del Espíritu Santo, que, aunque no está presente explícitamente en el Evangelio que hemos escuchado, pues se centra en el Padre y el Hijo, el Espíritu es el que actualiza esa salvación en la historia de cada individuo. Es el Espíritu quien nos permite reconocer a Jesús como Salvador y quien crea el vínculo de fraternidad entre los hombres, reflejando la unidad trinitaria en la comunión eclesial. Finalmente, son muchos los testimonios bíblicos donde se deja constancia de la doctrina de la Santísima Trinidad. La comprensión de la revelación, sin embargo, ha sido progresiva y se encontró, sobre todo en los primeros siglos de la Iglesia, con muchas herejías. Algunas negaban la divinidad de Jesús, otras su humanidad, otras negaron que el Espíritu Santo fuera Dios, otras que las personas divinas eran solo modo de ser de Dios. Decían, por ejemplo, que Dios es una sola persona, solo que se revela como Padre o como Hijo o como Espíritu Santo. Los concilios de Nicea y Constantinopla, cuyo resumen doctrinal se ha recogido en el credo largo que rezamos cada domingo y lo conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, recoge la correcta doctrina de las personas divinas.
Recordemos que los concilios no inventan nada, solo definen la doctrina divinamente revelada por la Sagrada Escritura y por la Sagrada Tradición. Ahora te propongo algunos puntos para tu meditación. Ya nutrimos la cabeza, ahora alimentemos el corazón. 4 puntos. Primero, tu Dios es un juez distinto. Moisés descubre a un Dios clemente y misericordioso. Si vivimos con el miedo constante de ser castigado por nuestros errores, hoy el Padre nos dice: mi esencia es la compasión. No caigamos en la ansiedad y dejémonos abrazar por la misericordia de Dios. Segundo, el secreto de la salud mental es la comunión. Pablo nos desea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Fuimos diseñados a imagen de un Dios que es relación de amor, no una persona solitaria. Trabajar por la unidad de nuestra familia, para que la familia humana viva ejemplo de la familia trinitaria. La Santísima Trinidad nos enseña que nada crece en soledad, hasta Dios tiene su familia. Tercero, deja de ser tu propio juez. Si Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, ¿por qué nos pasamos el día condenándonos a nosotros mismos, juzgándonos, criticándonos? El perfeccionismo tóxico es un gran peligro. La Santísima Trinidad nos enseña que el amor acepta nuestra realidad para transformarla, no para destruirla. Cuarto, el amor destruye los celos, las envidias y las rivalidades. La comunión perfecta del Padre, Hijo y Espíritu Santo hace que la gloria que le damos nosotros a una de las personas divinas sea para las tres. Esto puede ser perfectamente la familia humana. Si amamos a nuestro prójimo, solo podremos celebrar sus éxitos, sentirnos mal con sus fracasos. Así quiere Dios que vivamos, en esa sintonía y en esa comunión de amor. A ti, ¿qué te dice la palabra de Dios hoy? Platícanos en los comentarios. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.